Quiero empezar diciéndole, señor Blanco, que si alguien defiende aquí a los ganaderos, a eso he venido yo, a defender a los ganaderos, a defender el medio rural. El otro día le he dado la mano a Jerónimo, que aprovecho para saludar a todos los que nos están viendo, se la volveré a dar, porque mi mano sabe lo que es ordeñar vacas, mi mano sabe lo que es trabajar con los ganaderos y ganaderas asturianos de fuera de Asturias y también de Europa. Si entramos en lo que nos compete, que es la PNL presentada por ustedes, he de decir que no estamos de acuerdo con el análisis que se realiza en la exposición de motivos. Una exposición de motivos valorativa y subjetiva, sin concreción en cuanto a las fuentes y a los datos utilizados. Señorías del PP, ustedes han enmendado el punto número 1 de la proposición no de ley y he de decirles que el jurado de clasificación de montes vecinales en mano común del Principado de Asturias pretende constituirse y reunirse antes de que finalice este año. Todos los grupos parlamentarios aquí presentes han tenido presencia y representación en la comparecencia recientemente de nuestro consejero a esta Junta General, Alejandro Calvo, y dejó claro cuál era la postura de del Gobierno, que tiene como prioridad realizar un plan de choque para clarificar la propiedad forestal de Asturias, que priorice los procedimientos necesarios de clarificación, concentración y ordenación de la propiedad forestal de montes públicos y privados, con el objetivo último de aportar seguridad jurídica a los propietarios y gestores de esos bienes, recuperando la productividad a través de instrumentos de gestión colectiva. El consejero y este grupo parlamentario hemos llamado al diálogo y al consenso, que no se ha hecho en esta ocasión, en esta Cámara, para trabajar por un medio rural vivo que verdaderamente necesita ese consenso. Y así lo haremos, contando además con la visión y opinión de los diferentes sindicatos agrarios, asociaciones agroganaderas, vecinos, porque así se debe trabajar. Señorías de Vox, déjense de oportunismos políticos. Jerónimo, le voy a volver a dar la mano, pero lo siento, votaremos que no, porque este Gobierno va a trabajar en este sentido. Muchas gracias.